Hola, ¿qué tal? Este es otro cara y seca de la información en 15 minutos. La sociedad argentina con una fuerte convulsión en tema del debate de su ley de leyes, los presupuestos, la economía, el quite de derechos y garantías para el conjunto de la sociedad. En ese marco, el territorio, la disputa, la política, ahí donde se tejen los derechos y garantías y la autodefensa, como es el caso de San Antonio de Areco. Por eso hoy le damos la bienvenida a Mariano Pinedo, que es diputado provincial por Unidad Ciudadana. Toda una proyección, no solo del presente, sino del futuro, frente a un proceso electoral que se nos viene encima. ¿Te parece? Igual te comentaba, estamos aquí con Mariano y vamos a hablar un poco de la política, del territorio, de cómo se está viviendo esta contingencia tan desgraciada para la sociedad argentina. Mariano, gracias por estar. ¿Cómo te va? No, por favor, gracias a usted por llamar. Bueno, sos diputado provincial San Antonio de Areco por una fuerza política que tiene que ver con Unidad Ciudadana. Así es. Sos oriundo de San Antonio de Areco y tenés mucho que comentarnos sobre cómo es el comportamiento de la crisis en tu territorio, ¿no? En tu paisito, como diríamos los uruguayos. Sí. La Cámara tiene un sistema electoral que nos elige por sección electoral. Después nosotros como diputados después representamos a toda la provincia. Claro. Pero somos tributarios un poco de nuestra pertenencia territorial. Aparte, nuestro proyecto político del cual vengo y por el cual soy diputado se asienta en la gestión política y el proyecto político de Paco Grañona en San Antonio de Areco, que es intendente desde el 2011. Casualmente el 23 de octubre se cumplieron 7 años de un hecho inédito, que es que el peronismo triunfa en una ciudad que por lo general era adversa, y un hecho más inédito aún, que nunca había terminado el peronismo un mandato en San Antonio de Areco, motivo por el cual no solo se terminó el mandato, sino que fue reelecto Paco Grañona en el 2015 en un escenario adverso también a nivel provincial y nacional. Y estamos apostando muy fuertemente a tratar de apuntalar desde mi rol como diputado provincial, en general todo lo que son las gestiones de los gobiernos locales, en particular con mucho ímpetu en la gestión de San Antonio de Areco, pero en general creemos que la agenda de los gobiernos locales, la agenda concreta, la agenda vinculada, la agenda cercana, que tiene que ver con las cuestiones concretas de los ciudadanos y de las familias de la provincia de Buenos Aires, en este caso, pasa por la agenda de los gobiernos locales. Todo lo que tiene que ver con resolver la soberanía alimentaria, el acceso a los alimentos, resolver el acceso a los servicios, el derecho a la ciudad, a un hábitat justo, todas las cuestiones que tienen que ver con el urbanismo, la planificación, el agregado de valor en origen de los productos, la matriz productiva, todo se resuelve hoy en los gobiernos locales. No solo se resuelve, sino que se discute de estos temas. Hoy, muy por el contrario, en la política nacional lo que vemos es que se discuten de temas financieros, cuestiones que hacen a los grandes volúmenes de dinero, pero no a las cuestiones concretas de las personas, ¿no? Claro, vivir diario y el proyectar en esa diaria el futuro inmediato está en juego ahí adentro, en el territorio. La inmediatez y la cercanía con que un intendente y un gobierno local, con toda la organización comunitaria que eso implica, porque no solamente el Estado municipal, sino el gobierno local de toda la comunidad organizada, es una cuestión absolutamente moderna, muy por el contrario, aparte de que tiene su raíz institucional, cultural e histórica en nuestra historia patria. Hoy es la agenda más moderna que hay en el mundo. En todo el mundo se discute la agenda de los gobiernos locales, en todos los foros, en todos los encuentros, en todos los grandes donde se discuten los grandes temas, están participando los gobiernos locales. Mariano Pinedo, esta agenda que vos decís que hoy se discute como nunca antes. Menos en la Argentina, ¿no? Claro, bueno, Argentina, pero la experiencia la hacen ustedes en San Antonio de Areco. ¿Cómo es la acumulación de fuerza, la acumulación de pensamiento crítico para la unidad, para el desarrollo, para confrontar con este neoliberalismo tan brutal que hoy nos afecta a todos? Absolutamente, es excelente la pregunta. Es metodológica la respuesta. Lo que propone el sistema financiero
internacional, mundial, global, transnacional, es que se discuta de política en los términos que ellos plantean, es decir, de grandes sumas de dinero y de grandes flujos de dinero. Debatamos cómo es el tema de los flujos de dinero, que es el juego de ellos. No debatamos de lo que le pasa a las personas, no debatamos de lo que le pasa a los gobiernos, no debatamos de lo que le pasa a las culturas, no debatamos de lo que le pasa a los territorios. Por eso, la indignación que generan los movimientos populares de raíz territorial, de raíz cultural. Por eso la indignación que genera un Evo Morales, un Lula, un Correa, una Cristina Fernández de Kirchner, incluso cuando se plantean a sí mismos como parte de una estrategia regional. La respuesta a eso es metodológica. Es, primero, identificar que el eje central de la decisión política está en la persona, está en la familia, está en la comunidad y no en la rentabilidad, en la ganancia y en el dinero. Y segundo, que el método para confrontar ese enorme poder que significa los grupos transnacionales claro. y los estados cooptados y los medios de comunicación es a partir de la organización popular, a partir del encuentro entre las personas. Por eso el método de la cultura que Francisco llama de la cultura del descarte, y yo creo que es muy acertada la caracterización, es la cultura del encuentro. El contramétodo es encontrarnos entre las personas, en las comunidades, generar organización en las comunidades. Eso es la herramienta que puede aportar a la gran política nacional un municipio, un gobierno local, una comunidad que se organiza hacia los territorios. Ahora, Mariano Pinedo, me quedo en tu respuesta, prosigo desde ahí. Sí, sí. En estas horas asistimos a un debate muy cruento con el tema del presupuesto. Cruento porque es un presupuesto regresivo, es un presupuesto que atraviesa a la sociedad mal, cortando todas sus facultades de derechos y garantías. Contame cómo se construye la autodefensa a esta situación de aquí al tiempo que resta para una nueva elección nacional, en un territorio que históricamente, exceptuando estos últimos años que vos antes has caracterizado, estuvo gobernado por los sectores más de derecha, más oligárquicos en la provincia de Buenos Aires. Mirá, la definición del presupuesto es determinante, siempre, año a año es determinante. Yo lo que quiero contarles es que hoy en San Antonio de Areco, lo que ingresa presupuestariamente por transferencias, el año 2017 fue de 100, el 2018 es de 4. ¿Por qué tanta diferencia? Porque este es un gobierno, y lo define a través de su presupuesto, que orienta su política a garantizarle la rentabilidad a los sectores financieros. Totalmente. Cuando el gobierno se sobreendeuda y define toda su política a partir de lo que rigen los principios del Fondo Monetario Internacional, que ya lo venía definiendo antes del acuerdo, en última instancia, lo único que dice es, todo lo que la Argentina produzca va destinado a cubrir la deuda. Es decir, a cubrir la deuda y lo que sirva de apalancamiento para el sistema financiero y todas sus herramientas financieras. Por eso hoy se discute del ELIC, del EVAC, del dólar. Toda esa discusión está en torno a garantizarle la plata a los que fugan el dinero de la Argentina. Extraen y fugan. Por eso es clave discutir la nacionalización de los recursos naturales en la Argentina. La nacionalización de los recursos naturales en la Argentina. Porque a partir de ahí dice, esto no te lo llevas, nuestra producción no te lo llevas. De ahí podemos saltar a una infinidad de progresos, como es el agregado de valor de esos recursos, la generación de empleo, en la incorporación de ciencia y tecnología a esos recursos, la generación de empleo, de creatividad, de potencia. Todo eso conforma lo que es la definición de un país soberano. Obviamente de una economía independiente. Esto es lo que plantea, por ejemplo, Evo en Bolivia con muchísima claridad. La raíz y el germen de lo que pasó acá en la Argentina desde que asumió Mauricio Macri, la raíz del problema, y de lo cual se tiene que hacer cargo muchos compañeros nuestros, es el pago a los fondos buitres. Ese es el origen del perfil que se le dio a la Argentina. Y fue a los primeros meses. Después la reforma previsional fue el golpe
que sí, le dio... como ahora el tema del derecho al trabajo, ¿no? Y la reforma laboral. María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia, disputa con el gobierno central, es una de las figuras con menos problema a la hora de sumar votos, aunque van cayendo sus votos, a la hora de pensar candidatura, ¿no? Esa es una dificultad a la hora de discutirlos. Y la otra dificultad es más puntual, ¿no? Es lo que no derrama, lo que no reparte en la provincia. ¿Cómo es el enfoque sobre la gobernadora Vidal en San Antonio de Areco? Yo creo que María Eugenia Vidal es la ejecutora de la política de Macri en la provincia de Buenos Aires, sin ninguna duda. Ella lo ejecuta, y la política que ejecuta es la política del ajuste, en el mismo sentido que plantea Macri, y la política del desgobierno. La provincia no gobierna más. La provincia de Buenos Aires no tiene resortes de gobierno, primero porque el presidente decidió que el que gobierna la Argentina sea el Fondo Monetario Internacional, y segundo porque los resortes de gobierno de la provincia se deshilacharon por completo. Ya venía con esta dificultad y hoy directamente María Eugenia Vidal decidió que su gobierno sea el gobierno de Macri y que a lo sumo los problemas que genera el gobierno los resuelven los intendentes, sin transferirle los recursos necesarios para eso. Con lo cual, siempre que hay un problema, va a ser como, no sé si vieron, va a ser como consecuencia de un problema de los intendentes. Siempre que hay que resolver un problema, transfirámoselo a esos intendentes. Yo te repregunto, ¿no? No hay un solo ministro que tome una decisión en la provincia de Buenos Aires. Bueno, por ahí voy, yo te repregunto. Hace tiempo que me estoy preguntando, hace mucho Mate Amargo dijo que el gobierno era el Fondo Monetario, pero varios meses antes de cerrar el acuerdo. Hoy te digo, ¿quién gobierna plenamente? No solo en Argentina, sino en la provincia de Buenos Aires. Porque parece ser que hay un corrimiento de las alianzas que sostienen el poder real en lo económico, ¿no? En la provincia de Buenos Aires hay intereses multimillonarios expuestos. Sí, es cierto que María Eugenia Vidal participa de un intento hacia adentro de Cambiemos, de reinventar Cambiemos. Bien. O sea, el gobierno, olvídate, ya no gobierna más la Argentina. Correcto. Ha entregado la política al Fondo Monetario y a los organismos. Pero María Eugenia Vidal participa de un movimiento interno de Cambiemos que quiere reinventarse hacia el futuro. Pensando en seguir con el poder. No lo puede explicitar ahora porque Macri es el poder hacia adentro de Cambiemos. Nos quedan muy poquitos minutos, o sea, yo diría el cierre es tuyo, te lo dejo en un minuto y te pido una reflexión como cierre. Y vamos a volver a hablar porque este es el principio de una larga amistad, esperemos que así sea. A ver, Mariano, me gustaría que nos digas qué es lo que hay que cuidar para no volver a cometer el error a la hora de pensar la unidad frentista, la unidad profunda, para poder garantizar un retorno y una sólida garantía de comando del nuevo gobierno constitucional que venga. Concentrarnos en la agenda y concentrarnos en la metodología. La agenda no nos puede distraer, la agenda de Macri no nos puede distraer de nuestra agenda. Correcto. Si Macri plantea una agenda en beneficio de los sectores más concentrados, más poderosos, más financiarizados, nosotros tenemos que plantear una agenda del trabajo, de la producción, del territorio, de la cultura. Y en lo metodológico es importantísimo dejar de pensar que el único protagonista de la historia son los grandes referentes políticos. Entonces, la unidad, la no unidad, son todas fotos de dirigentes. Lo metodológico, nosotros tenemos que potenciar toda la organización popular que hoy existe y la que podamos crear, porque ese es el contrapeso que tiene el sistema liberal financiarizado. Obviamente después institucionalizarlo, como escuché que dicen muchos compañeros y nosotros estamos de acuerdo y somos los principales promotores de esto, que es, tenemos que llegar a expresar institucionalmente una nueva constitución que exprese esta organización popular de raíz territorial y municipal. Ahora, y que discuta sobre los recursos naturales, que discuta sobre el futuro de Argentina en términos populares, y de una democracia directa. Ahora, eso nace de una nueva metodología, que nuestro espacio político, creo yo, a raíz de haberse reinventado a partir del Estado, cree que la única herramienta posible de transformación es el Estado, y obviamente que es una herramienta importante,
pero nosotros tenemos que ser conscientes de que la herramienta de transformación es la política, no el Estado. Totalmente. La organización popular. Mariano, te queremos agradecer mucho tu visita por favor, este a ustedes programa, por invitarme. y ojalá que podamos hablar prontito. De paso, le quiero contar a ustedes, lo van a poder escuchar en Radio del Plata, en Mate Amargo, dentro de muy poquito, porque vamos a volver a los temas de su pago de San Antonio de Areco. Tenés 3 hijos, ¿no? 3 hijos. María, Ramón y Manuel. María, ¿qué tiene? ¿Qué 20 edad? años. ¿Y Después Manuel? 17 y 16. 16. ¿Le vas a dejar un buen país o tenés dudas qué país le vamos a dejar en función de las dudas que tenés a la hora de cómo construimos nuestras unidades? Yo creo en la historia, creo que lo que nos dejaron a nosotros lo tenemos que seguir construyendo y ellos tendrán que seguir construyendo su parte. Creo que yo hago el aporte para que sea lo mejor posible, pero yo creo mucho en la historia, creo mucho en el tiempo. Totalmente. Che, gracias de verdad. Gracias. Alguien dijo que sin leer el pasado críticamente es imposible poder construir el futuro en un presente de disputa. Más que nunca eso hay que tenerlo en cuenta. Hasta mañana.